Llegamos al final de estas secciones cónicas y en esta última parte vamos a estudiar la hipérbola. Del mismo modo que hicimos ya con la circunferencia, la elipse y la parábola, podemos definir una hipérbola de tres modos distintos. Como intersección entre curva y plano, con el requerimiento, entre plano y cono, con el requerimiento de que ese plano sea paralelo a dos generatrices. Si lo vemos desde otro lugar, aquí tenemos una hipérbola. Fíjense que tiene dos ramas a diferencia de la parábola, ¿sí? Y la podemos definir también como un lugar geométrico. ¿Cuál de todos los puntos del plano, tal es que la diferencia, esta vez es la diferencia de la distancia a dos puntos fijos llamados focos, se mantenga constante? Fíjense que en la elipse habíamos hecho algo similar, pero era la suma. Acá es la diferencia. Si se fijan, yo voy cambiando el punto P y el punto Q, van cambiando, pero la diferencia entre las distancias, las distancias a los focos cambian, ¿sí? Fíjense, P, va cambiando las distancias, pero la diferencia entre esas distancias, cualquiera sea el punto que yo elija, se mantiene constante. Y la podemos definir también como el resultado de una ecuación de segundo grado. Vamos a ver los elementos que podemos identificar en una hipérbola. Tenemos graficada una curva con sus focos. Los vértices son los puntos de intersección entre la recta que pasa por los focos y la curva. Aquí tenemos los dos vértices. El eje focal, también llamado transversal o real, es el segmento que tiene extremos en los vértices. El centro es el punto medio de los focos, también es el punto medio entre los vértices. El eje conjugado es la recta perpendicular al eje focal por el punto medio. Y luego identificamos las tres distancias como hicimos con la elipse, A, B y C. A sigue siendo la distancia del centro a los vértices, C sigue siendo la distancia del centro a los focos. La diferencia es que aquí C es mayor que A, en la elipse es al revés, y en la distancia B es la distancia del vértice a un punto que yo llame Q. ¿Dónde está ese punto? Ese punto lo construimos acá para que lo vean. Yo tengo mi hipérbola y voy a trazar dos paralelas al eje conjugado y una circunferencia de radio C, ¿sí? El radio C, la distancia de O al foco, del centro al foco, trazo una circunferencia. Luego trazo dos paralelas al eje conjugado por los vértices, y la intersección entre esas paralelas y la circunferencia me determina 4 puntos. Yo identifiqué uno solo acá para no confundir, pero me determina 4 puntos. La distancia desde ese punto Q al vértice es B. Ahora, además yo trazo, si se fijan, trazo después por esos 4 puntos dos paralelas más al eje focal y determino un rectángulo. Las diagonales de ese rectángulo, que aquí se ven mejor, las diagonales de ese rectángulo se llaman asíntotas de la hipérbola. Hay una fórmula para hallarlas y son rectas a las que la hipérbola se acerca infinitamente pero no las toca. Y como en la elipse habíamos hallado una equivalencia con esas distancias A, B y C, en la hipérbola también, solo que ahora es C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Lo podemos ver aquí en movimiento. Fíjense, el segmento verde, el segmento C, dijimos que es la distancia del centro al foco, es un radio, ¿sí? El radio de esa circunferencia. La distancia A es de O al vértice y la distancia B es la distancia del vértice a ese punto Q que sale como intersección de la circunferencia y de la paralela al eje conjugado por el vértice o con la intersección con las
asíntota. Según lo que yo halle en cada ejercicio, me va a facilitar hallar más o menos el punto Q. Vamos a ver las ecuaciones de la hipérbola. En este caso es concentro en un punto XY que tiene coordenadas HK y eje focal horizontal. Lo mismo que hice para la parábola y para la elipse, los doy con un eje solo para no confundir, ¿sí? Entonces, nuestro gráfico es ese. Fíjense, tenemos los focos, los vértices, el centro, ese rectángulo que habíamos señalado antes, que ahora sabemos que miden 2B y 2A, porque la distancia del centro a cada uno de los vértices es A. Entonces, dos de los lados de este rectángulo miden 2A y dos de los lados de este rectángulo miden 2B. Entonces, si nosotros vamos operando con la ecuación general y los datos de la hipérbola, la ecuación canónica tiene esta forma. La diferencia con la elipse es que es una diferencia, en la elipse teníamos una suma. La ecuación general, y en este caso tiene que cumplirse que A sea menor que C, para que sea la de la elipse, y después tenemos las ecuaciones de las asíntotas. Y la condición de igualdad que hicimos antes entre las distancias, C igual a A cuadrado más B cuadrado. La de las asíntotas, fíjense que son dos rectas, ¿sí? Acá en la fórmula ponemos más menos, significa que una ecuación es I igual a K más B sobre A y demás, y la otra es I igual a K menos y todo el segundo término. Y la excentricidad en la elipse sigue siendo C sobre A, pero en este caso nos va a dar mayor que 1. Vamos a hacer este ejemplo. Nos dice que de una parábola se sabe que está centrada en el punto O de coordenadas 2, 1. La distancia entre los focos es 10 y la distancia entre los vértices es 8. Entonces, traemos nuestra ecuación canónica para ver qué podemos reemplazar allí. Sabemos que A, que es la distancia entre el centro y los vértices, es la mitad de la distancia entre los dos vértices, entonces es 4. Y lo mismo que C es la distancia del centro a cada uno de los focos. Si la distancia entre los focos es 10, entonces C es 5. Y además el centro está en el punto 2, 1, de modo que yo puedo reemplazar ahí en la fórmula, fíjense, HK, A, y me falta el valor de B. Pero B nosotros lo podemos sacar de la igualdad, C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Operando obtenemos el valor de B. Reemplazamos y presentamos más prolijamente. Ahora, nos piden hallar la ecuación de las asíntotas. Las asíntotas solamente tenemos que trabajar con la ecuación. Fíjense que es lo que dije antes. Acá se presenta como una ecuación, pero en realidad hay dos encerradas, ¿sí? Este más menos me indica que hay dos opciones. Y mis asíntotas tienen esas ecuaciones. Ahora necesito graficar. Yo lo que tengo acá son, como dato tengo el centro, que está en 0, 1. Pero además tengo la distancia a cada uno de los vértices, que es 4. O sea que los vértices están desplazados de manera horizontal, 4 hacia la derecha y 4 hacia la izquierda. También podría cuestionarse de si están arriba o abajo, pero nosotros estamos haciendo acá con eje focal horizontal, ¿sí? Y luego, para hallar la ubicación de los focos, también a partir del punto central, los focos están desplazados hacia la derecha y hacia la izquierda, esta vez C unidades. Entonces son 5 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia la izquierda. Esto es lo que tenemos por ahora. ¿Qué más? Podemos señalar las distancias A, B y C. Con A y con B, no, con A y con C no hay problema. A es 4, centro vértice, C es 5, centro foco, pero también lo consideré como el radio de una circunferencia que yo acá digo, bueno, no la quiero trazar la circunferencia, quiero hallar directamente ese punto R o Q o como lo quieran llamar que me va a definir junto con el vértice la distancia B. La distancia B nosotros sabemos que es 3.
¿sí? Y dijimos que está a 3 unidades de cada vértice, hacia arriba o hacia abajo, y por la perpendicular que pasa por el vértice al eje focal. Vamos de vuelta. ¿Dónde está este punto R? Este punto R está en una recta que es perpendicular al eje focal y a 3 unidades del vértice. ¿Sí? Yo tengo entonces mis vértices, mis focos, el centro y un punto R que no pertenece a la hipérbola. Ojo, no pertenece a la hipérbola, me determina la distancia B nada más. Luego de eso, graficamos las asíntotas, ¿sí? Como un modo de controlar, y para eso yo tracé la distancia C acá, como un modo de controlar, esta distancia C tiene que quedar incluida en una de las asíntotas, ¿sí? Ahora, ese punto R aparece 3 veces más. ¿Se acuerdan que antes, cuando yo les mostré dónde estaba la distancia B, dije que salían 4 puntos como intersección de la circunferencia, pero que solamente trabajábamos con uno, nada más para definir la distancia B? Bueno, aquí tenemos el punto R, entonces lo que vamos a hacer es trazar dos paralelas al eje conjugado. El eje conjugado está acá. Dos paralelas al eje conjugado por los vértices. Y dos paralelas al eje focal por el punto R. Así vamos determinando nuestro rectángulo. Fíjense que R está acá, pero también hay puntos de intersección entre esas rectas en las 4 esquinas. Eso me va a ayudar a mí a limitar mi hipérbola. Yo sé que tiene eje focal horizontal, entonces mi hipérbola va a estar acá y acá. Si tuviese eje vertical, estarían en 1 y 2, ¿sí? Entonces yo sé que viene por acá. Pero ¿dónde? Sé que pasa por el vértice, pero viene más acá, más acá. Sé que no van a cortar nunca las hipérbolas a las asíntotas. Pero lo que puedo hacer es hallar otros puntos extras. ¿Cómo lo hago? Reemplazo en mi ecuación, en la ecuación canónica, reemplazo a la X por un valor que a mí me resulte cómodo, ¿sí? Entonces los voy a señalar en el gráfico. Ahí tengo A y B. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta los ejes, yo sé que hay 2 puntos que son simétricos respecto a ese eje. Entonces acá ya se me va definiendo una rama. Lo mismo voy a encontrar puntos simétricos respecto al eje conjugado, ¿sí? Y ahí trazo mi hipérbola. Fíjense que este punto B respecto al eje conjugado está acá, estaría por acá. Este punto A respecto al eje conjugado estaría por acá. Lo mismo A' y B', ¿sí? Y ahí trazo mi hipérbola y termina. Como cierre de todas las ecuaciones que vimos, les armo una tabla para que comparen las ecuaciones. Porque a nosotros nos viene bien cuando fuimos trabajando en los ejemplos diciendo hallar tal cosa de esta elipse o de esta parábola. Si a mí me diesen una ecuación sin decirme de qué curva se trata, es bueno que sepa reconocer las ecuaciones. Entonces, fíjense algunas diferencias. La elipse es una suma de 2 términos cuadrados, mientras que la hipérbola es la diferencia de 2 términos cuadrados. En la circunferencia tengo 2 términos cuadrados también sumados, pero a diferencia de la elipse, los denominadores son iguales, lo que permite obtener el radio al cuadrado. Y en la parábola, a diferencia de las otras 3, hay una sola de las 2 variables que aparece al cuadrado. En este caso está x cuadrado. Recuerden
que las ecuaciones sufren algún cambio si yo pongo los vértices de manera perpendicular a como los consideré acá. Acá consideré, por ejemplo, de la parábola el eje de simetría vertical. ¿Qué pasa si lo hubiese considerado horizontal? Las ecuaciones sufren algunos cambios. Y también, que nosotros no vemos, pueden salvo la circunferencia, las otras tres pueden tener los ejes inclinados. Nosotros no lo vamos a estudiar acá. Pueden tener, en nuestros casos, pueden tener ejes verticales u horizontales. Los 4 pequeños videos fueron para un eje solo, ¿sí? En este caso, esto último que vimos, el eje focal lo hicimos de manera horizontal. Para la parábola usamos el eje de simetría vertical y para el elipse el eje focal también horizontal, que son los casos más usuales, digamos, ¿sí? De cualquier modo, los cambios son mínimos y se pueden lograr aplicando un poquito de lógica. ¿Qué otra cosa sabemos? En la ecuación general, si la B, yo puse acá con B igual a 0, si la B no fuese 0, entonces se trataría de elipses, parábolas e hipérbolas que tienen los ejes los tiene inclinados, ¿sí? Nosotros no vimos ese caso y entonces la B para nosotros es 0. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo la ecuación general? Tengo que ver el comportamiento de A y C, ¿sí? Fíjense, si veo que A es distinta de C, A es distinta de C, y además las dos son del mismo signo, es decir, que multiplicadas me dan un número mayor que 0, se trata de una elipse. Si A y C son iguales y distintas de 0, obviamente, si A y C son iguales, entonces es una circunferencia. Fíjense que antes tenía esta distancia al vértice y esta distancia C al foco. Cuando son distintas, tengo una elipse. Cuando son iguales, tengo una circunferencia. Iguales, pero que no sean nulas, porque si no el radio me quedaría 0. Sería una curva degenerada. Si ocurre que A o C, una de las dos, es 0 y la otra no, tengo una parábola. Fíjense que si, por ejemplo, si A fuese 0, este término cuadrado se me va. Y es lo que dije antes de la parábola. Solo una de las incógnitas está al cuadrado, ¿sí? Y en la hipérbola, A por C es un número menor que C. Dije bien, A por C es un número menor que 0, ¿sí? Eso me permite a mí identificar a partir de la ecuación general de qué curva se trata. Y la excentricidad para la elipse va entre 0 y 1, para la circunferencia es 0, para la parábola es 1 y para la hipérbola es mayor que 1. Esto es un pequeñísimo resumen. Ustedes si quieren pueden completarlo con otros datos que les sirva para facilitar la ejercitación. Y finalmente vemos que puede ocurrir que nosotros no lo estamos haciendo, pero puede ocurrir que B en la ecuación general no sea 0. En ese caso necesitamos ver lo que sería el discriminante de una resolvente, ¿sí? El resultado de B cuadrado menos 4AC, si es 0, menor que 0 o mayor que 0, y eso nos va a dar a nosotros la pauta de qué curva se trata. No, nosotros no lo estamos haciendo, pero lo dejé aquí como me pareció interesante dejarlo como a título informativo. Y finalmente, y por segunda vez, recordemos que en todos los casos nosotros trabajamos con planos que no pasan por el vértice, ¿sí? Si pasasen por el vértice, el resultado serían curvas degeneradas. Sería un punto, sería una recta o serían dos rectas. Gracias.